Así es la palabra de esta mañana, ¿no? Creciendo en Dios. Es un desafío de que todos crezcamos, todos. Si hay algo que no tiene que existir en la iglesia, es la palabra laico, que no está en la Biblia. Pero en algún momento de la historia de la iglesia se inventó esta palabra, el laico. ¿Sabe quién es el laico? Aquel que viene a la iglesia, se sienta y no hace nada más que eso. Que viene a la congregación, que escucha la palabra de Dios, pero no crece en una experiencia con Dios. No se transforma en discípulo de Cristo. Por eso la importancia de experimentar otra cosa, no quedarse estancado y no quedarse solamente en una experiencia o en un milagro que uno pudo haber tenido con el Señor, sino que cada día uno pueda crecer más. Si hay algo maravilloso y hermoso es que siempre en el Señor hay espacio para crecer, siempre. Siempre hay una oportunidad de parte de Dios para que todos nosotros crezcamos. Es infinito el crecimiento que usted puede recibir en Dios. Así que el desafío de esta palabra en esta mañana es crecer en Dios. Usted quizás no se da cuenta, pero Dios quiere y tiene planeado para su vida cosas especiales y maravillosas. Por eso siempre tenga grandes sueños. ¿Por qué? Porque Dios te puede hacer crecer. Dios te va a hacer crecer. Y no importa en esta mañana cuál sea tu situación, personal, anímica, espiritual, económica, social. La situación en que te encuentres puede ser una situación muy difícil, pero si te pones en las manos del Señor, Él te promete que vas a crecer. Ahora la pregunta es, ¿estás preparado para crecer? ¿Aceptás ese desafío? Porque muchas veces uno se queda en un estado espiritual, en un estado emocional, pero porque uno toma la decisión. Pero Dios nos llama a comenzar a crecer, porque hay espacio para crecer. Y vamos a ir a la palabra. Vamos a leer un salmo, el Salmo 92, que habla de cómo podemos crecer todos nosotros, ¿no? Salmo 92, versículo 10 al 15. Les invito a los que tienen la Biblia que la abran, si no, leemos la palabra a partir del versículo 10. Salmo, ven a nosotros. Ahí está. Muy bien. Fíjese lo que dice el Salmo 92. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Queremos engordar como un búfalo? No. Pero sí queremos la fuerza de un búfalo. Y fíjese lo que dice la Biblia. Seré ungido con aceite fresco. Versículo 11. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atros de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. ¿Cuántos son mayores aquí? Bueno, Dios dice que vas a seguir teniendo frutos. Estarán vigorosos y verdes. No habrá personas que estén secas, sino vigorosos y verdes. Versículo 15. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Amén. Denle un fuerte aplauso a su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a desglosar este pasaje
y vamos a ver lo que Dios tiene preparado para todos nosotros. Amén. Es muy distinto llevar la vida adelante sin Dios que cuando tenemos al Señor. Ya no andamos en nuestras fuerzas, sino que Dios nos despoja de todo peso, del peso de la vida, y nos pone sus fuerzas. Nos pone sus fuerzas. Por eso usted va a ver que siempre los ministros decimos y tratamos de enseñar esta palabra: no viva en sus fuerzas, anda en las fuerzas del Señor. ¿Por qué? Porque los rectos recibirán siempre nuevas fuerzas. Esa es la primera enseñanza que recibimos de este pasaje, que las fuerzas son renovadas. Es el primer paso del crecimiento. Y este texto, lo primero que tomamos es eso, que vamos a tener fuerzas como las de un búfalo. Usted recibe nuevas fuerzas. Por eso, si hay alguien aquí cansado, renuévese en las fuerzas de Dios. Muchas veces, en forma general, no estás cansado, pero hay una situación que te tiene cansado. Bueno, ahí decirle: Señor, renová mis fuerzas. Dame nuevas fuerzas. Esa es una forma de crecer firmes en el Señor, recibiendo nuevas fuerzas. Ahora vamos a orar por nuevas fuerzas. ¿Cuántos quieren que sus fuerzas sean renovadas? Bueno, de parte de Dios. Y vas a ver que aún en la prueba te vas a poder levantar. Porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Una buena manera de pedir es esta: Señor, dame nuevas fuerzas, renová mis fuerzas, que no baje los brazos, sino todo lo contrario, me voy a levantar. Necesito nuevas fuerzas. Para los que están pasando por una prueba, atravesando un momento difícil, pídanle nuevas fuerzas al Señor. Amén. Segundo, que hemos leído, Él aumenta nuestra fuerza, nos unge con el poder del Espíritu Santo. Nos unge, dice el Salmo, nos unge con aceite. En ese tiempo, ungirse con aceite era símbolo de la unción nueva que nosotros, los creyentes, recibimos. La mejor forma para no andar en nuestras fuerzas es estar con la unción del Espíritu Santo, recibir la unción de Dios. Y también esto se pide: pídale unción para vivir. No viva sin el poder de Dios. No viva sin unción del Espíritu Santo. Llénese de la unción de Dios. ¿Cómo nos llenamos? Pidiéndola. Espíritu Santo, dame la unción, dame el poder para poder atravesar las pruebas, dame poder para poder vivir cualquier circunstancia. Tenemos que convertirnos en cristianos llenos de su poder. Y esa unción fresca que Dios nos da, no es que la imparte Dios una sola vez, sino que se renueva en cada momento. La unción se renueva, como también la unción se gasta. Se gasta cuando nosotros tenemos una experiencia de poder, experimentamos milagros, oramos o atravesamos una dificultad. Esa unción se gastó, la usamos. Pero Dios vuelve a impartir más poder. Por eso no se permita, como hijo de Dios, vivir sin la unción de Dios, sin el poder de Dios. Tercer mensaje, nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Así crecemos en Dios. Dice el Salmo que podemos ver más abajo a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque nos pone Dios en un lugar más alto. Muchas veces cuando no estamos en Dios, cualquier problema lo vemos más grande aún, más difícil, más complicado. Pero cuando estás en Dios vas a tener la oportunidad de que tu problema lo vas a ver aún más pequeño, porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas que Dios da. Es en las fuerzas que el Señor da. Así que, hermano, aprenda a ver las circunstancias, las dificultades desde la perspectiva que Dios las ve. Eso es lo que Él quiere con todos nosotros. Levantar nuestra mirada y hacer que la dificultad, el problema, la prueba, los enemigos, aquello que se levanta en contra de tu vida, los puedas ver con la solución que Dios puede dar.
no es en nuestras fuerzas, no viva en sus fuerzas. Cuarto, fíjese lo que dice el Salmo, los cristianos florecemos, Dios nos hermosea. Lo que decía el Salmo, el justo florecerá como la palmera. Hay una característica tan especial de la palmera. La palmera se levanta aún en el desierto. Aún en un lugar seco usted va a ver que hay una palmera. Yo el otro día veía en una ciudad que aún en los edificios algunos plantan palmeras, ¿no? Y allá en medio de la terraza hay una palmera y puede haber vientos, pero la palmera está firme. Así tenemos que ser los creyentes. En cualquier circunstancia vas a estar firme, plantado. Esa es la característica que tenemos los hijos de Dios. Hoy, antes de ministrar, hablaba con una hermana que está atravesando un momento de injusticia, una difamación, y bueno, yo le decía que no se tiene que abatir, no tiene que bajar los brazos, sino todo lo contrario. El Hijo de Dios se mantiene erguido, con la frente alta, de nada de qué avergonzarse. Amén. De nada de qué avergonzarse, porque sabemos que Dios nos va a hacer justicia. Así es el justo. Así somos los hijos de Dios, como una palmera, firmes. Pero dice que la palmera, esa palmera va a florecer. Quiere decir que va a haber frutos, va a tener flores, va a ser hermoseada. Cuando estamos sin Dios, estamos secos, marchitados. No tenemos gracia de nada. La gente hasta se nos puede alejar porque no tenemos belleza. Pero en Cristo, esa es la promesa. Dios te va a hermosear. Dios te va a hermosear. Deja que Él te hermosee, que te embellezca. Y acá no tiene nada que ver si sos feo de cara o lindo, no tiene nada que ver. Dios te va a dar gracia, te va a hermosear. Cuando la Biblia habla de hermosear, también habla de dones. El Espíritu Santo, dentro de esa unción que nos imparte, da dones, capacidades, talentos, formas en que la gente puede nutrirse de nuestras vidas. Esa es la hermosura que Dios te va a dar. Por eso el mensaje de parte de Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque quizás hoy estás acá sin esperanza, angustiado, triste, y parece que no hay salida, pero Dios te está diciendo, el justo va a florecer como una palmera y te voy a hermosear, te voy a embellecer, te voy a hacer atractivo, atractiva, con los dones del Señor. Prepárese para la hermosura que Dios da. Vas a ser como una palmera, aleluya, reciba esa palabra. Cuando tenemos a Dios, está esa capacidad sobrenatural. Y usted va a ver que a sus ojos parece que no hay nada para ofrecer. Pero así es el Señor. Dios empieza a levantarte y te empieza a usar. Y mucha gente va a poder encontrar en vos muchas cosas que ni siquiera uno sabe que las tenemos. Pero es lo que Dios comienza a derramar sobre uno de sus hijos, sobre nosotros, sobre su pueblo. Por eso, permita que Dios haga que empieces a florecer, que empieces a tener esa hermosura que Dios imparte. Permita que Dios lo haga, permita que Dios cambie esa situación que muchas veces para los ojos de los demás es necesaria. La gente necesita alguien que le dé una palabra de esperanza, alguien que le dé una palabra de fe. Y eso es lo que va a encontrar en tu vida aquellas personas. Esa hermosura es la que estoy hablando, la unción que Dios provee. Y es la promesa de Dios que los justos la vamos a recibir. Por eso, si quizás hasta ahora viviste amargado, triste, amargada, sin sentido, tu vida no ha tenido sentido, bueno, en Cristo las cosas van a comenzar a cambiar. Él te va a hermosear, Él te va a hermosear. Permití esa obra maravillosa.
Quinto, fíjese lo que nos dice. Los hijos de Dios crecemos como un cedro, nada nos quiebra. Amén. Eso es lo que dice el Salmo. Vas a ser como una palmera y vas a ser como un cedro, como el cedro del Líbano, ¿no? Allí en el Líbano, mire que hay conflictos, hay guerras, pero hay cedros que tienen 3.000, 4.000 años. Están plantados en medio de cualquier situación. Nada los movió, nada los quebró, nada. Así Dios nos promete que vamos a ser sus hijos. Así es aquellas personas que crecen en Dios. Nada te va a quebrar, aún las pruebas más difíciles. Yo hace un momento oré por una mujer que perdió a su hija y a su esposo en un accidente. Me imagino el dolor que tiene nuestra hermana en su alma, el dolor, la tristeza, la angustia. Pero aún en medio de esa adversidad, hermana, te quiero decir que vas a ser como un cedro. Dios te va a fortalecer, Dios te va a fortalecer. Y aún en esa prueba te vas a levantar. Y no es en tus fuerzas, no es puro optimismo, es palabra de Dios. Tomate del Señor con todas tus fuerzas y te vas a sostener. Porque es la promesa, somos como un cedro, nada nos va a quebrar, nada nos va a quebrar. Y así es lo que Dios nos promete, que vas a estar firmes aún en medio de cualquier dificultad. Muy duro, ¿no? Haber perdido la familia, muy duro, pero la promesa de Dios dice que Él nos va a sostener, Él nos va a sostener. Sexto, fíjese lo que nos dice la Biblia, permanecemos en la casa de Dios plantados y en los atrios. El justo florece como una palmera y permanece en la casa de Dios. El primer síntoma cuando alguien está atravesando por alguna situación difícil y no tiene poder, no ha crecido en Dios, deja todo, abandona aún el camino del Señor. Y el primer síntoma que vemos cuando alguien se suelta de Dios es que deja de venir a su casa. Pero ¿sabe qué hace el justo? Sigue visitando la casa del Señor. Vas a permanecer en su casa. Por eso es muy triste cuando vemos que hermanos que en algún momento tuvieron experiencias con el Señor, luego abandonaron todo. Y aún la familia en Cristo. Hermano, vas a ser como un cedro, vas a ser como una palmera. Y acá te vamos a ver todos los días de tu vida. Te vamos a ver. Y si no es acá, será en otra casa, en otra iglesia. Pero vas a estar en la casa de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En la casa de Dios vas a morar. El rey David oraba y decía, Señor, que yo siempre, todos los días de mi vida, pueda permanecer en tu casa. Porque, ¿sabe? Aquí está la bendición de Dios. Muchas veces nuestra fe puede menguar. Muchas veces podemos bajar los brazos, pero siempre va a haber alguien que nos sostiene. Siempre va a haber alguien que nos va a levantar. Siempre hay un hermano que nos va a impartir poder, palabra. Así, esa experiencia tenemos en la casa de Dios. Y dice en sus atrios. Quizás usted no sabe lo que eran los atrios. El atrio no es algo que tiene que ver solamente con la iglesia, era algo que se utilizaba en las construcciones romanas, en las construcciones medievales. Siempre donde había un lugar de reunión, donde había un castillo, había un atrio. Era en la parte delantera una especie de patio rodeado con paredones al aire libre. Ese era el atrio. En el templo, en los tiempos de Jesús, había un atrio que estaba dividido en 4. Eran como 4 patios divididos con paredones sin techo, y ahí era como la antesala para venir a buscar la bendición de Dios. Quizás en este tiempo no hay un atrio porque las construcciones han cambiado, pero una especie de atrio vendría a ser el hall de entrada, la vereda, preparados para venir y buscar de Dios.
Y esto es muy importante. No solamente estamos dentro de la congregación, sino también somos parte de toda la iglesia. En el atrio se habla, se comparte con el hermano. Acá no nos podemos poner a hablar entre todos porque no se podría compartir la palabra. Pero en el atrio es el momento donde compartimos, donde charlamos, que también es necesario, donde nos abrazamos, donde quizás coordinamos para ir a reunirnos, para venir al culto en el atrio. Así en los tiempos bíblicos el salmista dice: voy a estar en la casa de Dios, pero también voy a estar en la antesala, en la preparación, preparando la reunión, preparando y comunicándome con el hermano. Y esto es lo que nos hace también, nos ayuda a crecer. Y por eso cuando comencé esta palabra hablaba del verdadero crecimiento. El laico en la iglesia tiene que pasar a otro nivel de crecimiento. No solamente tenés que venir, sentarte y compartir el culto. También tenés que estar en el atrio. Tenés que intercambiar con tu hermano. Tenés que charlar. Tenés que conocer a la familia en Cristo. Y eso sucede en el atrio. Eso sucede en la antesala del culto. Y siento decir en esta mañana y también por las redes sociales que hay muchos hermanos que solamente se quedan dentro de la casa de Dios, pero han dejado de intercambiar, de relacionarse con el hermano. Y se ha perdido esa comunión. Es más, lo he escuchado. Muchas veces hay gente que dice: yo solamente vengo a la iglesia, escucho la palabra, canto y me voy. Otros dicen: yo miro el culto por las redes, escucho la palabra y eso me bendice y me voy. Está bien, es necesario y es bueno, pero hay una parte que falta. Falta relacionarse, falta el compartir, falta el compartir con mi hermano la comunión. Y eso se hace en el atrio, eso se hace en la antesala del culto. Es más, estaría muy mal ponernos todos a conversar en este lugar, sino que hay una parte de la iglesia que quizás no se ve tanto, pero que es muy necesaria. Y tenemos que permanecer ahí, compartir, charlar, hablar, orar, saber la necesidad del otro, conocer a nuestro hermano. Eso sucede en el atrio y eso te va a ayudar a tener un mayor crecimiento. Amén. Luego fíjese lo que nos dice la palabra, el Salmo. Dice: pasarán los años y siempre habrá frutos. El Salmo dice que vamos a envejecer, pero igual vamos a tener frutos. Pasa el tiempo y seguimos teniendo frutos. Este es el verdadero crecimiento. Esta es la forma de crecer firmes en Dios. Que pasa el tiempo, pero el creyente sigue tomado de las promesas. No ha bajado los brazos, no ha perdido la fe, no ha dejado el camino, no ha perdido la esperanza. Tiene que haber frutos. ¿Está preparado para tener frutos? Puede pasar que hay muchos hermanos que tienen una experiencia inicial con el Señor. Tienen una experiencia poderosa con el Señor en sus primeros pasos, pero luego empieza a pasar el tiempo y esa experiencia se desvanece y se transforman en cristianos religiosos. Solo les interesa lo ceremonial y pierden esa pasión por seguir a Cristo. Se apartan del primer amor. ¿Por qué? Porque dejamos de tener frutos. Los años nos hacen perder los frutos. Y sucede que uno sabe de gente que tiene muchos años en el Señor, pero no tienen frutos. ¿Por qué? Porque los años han desgastado esa fe. Si hay algo que Dios nos promete, el verdadero crecimiento es que cuanto más tiempo estamos en Dios, más frutos va a haber. Más poder, más autoridad, más vas a crecer. Más vas a crecer. Esa es la promesa. Por eso que nada te haga caer en la religiosidad, sino que la experiencia con Dios crezca cada día más.
Que nada te haga caer en aquello que nos convierte en solo practicantes de una religión. Dios nos libre de eso, sino que tenemos que convertirnos cada día en cristianos poderosos, de vivir de poder en poder, de estar firmes bajo cualquier circunstancia y siempre, siempre tener frutos. Prepárese para tener frutos. Aleluya. Frutos en abundancia. Gloria a Dios. Y por último, el verdadero crecimiento, la forma de crecer firmes en Dios, es para un propósito, tener un propósito. Así terminamos este salmo, este texto. Tendremos el propósito de anunciar la justicia de Dios. Siempre, siempre vas a estar plantado como una palmera, firme como un cedro, con un propósito. En cualquier circunstancia vas a poder anunciar las obras del Señor. Vas a poder anunciar en medio de la maldad, en medio de la necesidad, que Dios es poderoso. Y Él hace justicia, Él obra, el Señor hace milagros. Hay un propósito, no solamente gente que es un laico, alguien que solamente recibe palabra de Dios, sino que tenemos un desafío a crecer. ¿Estás preparado para crecer? Bueno, vamos a la palabra y con esto terminamos. Hay una palabra en Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Siempre antes de terminar la predicación aparece la mancha negra que me persigue. Ahí se fue. Muy bien. Fíjese lo que dice este versículo. Dice, no que la haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Acá el apóstol Pablo era consciente y nosotros debemos ser conscientes. No alcanzamos todo. Quizás la palmera hoy está media torcida. La palmera está ahí con hojas caídas. Quizás el cedro está medio pelado, le falta agua. Dios sabe. Y esto le pasaba al apóstol Pablo. Él estaba alentando a los de la iglesia de Filipos, le estaba diciendo, pero sabía que no estaba todo alcanzado, que había imperfecciones. Y Él nos conoce. Y eso está bien que reconozcamos. El primer paso para poder crecer es reconocer nuestro estado. Dios sabe que no hemos alcanzado todo. Dios sabe que hay cosas por alcanzar y hay cosas por cambiar. Y ese es un punto importante. Si querés crecer, reconoce tu estado. Si querés crecer, reconoce tu nivel y sincerate delante de Dios. No necesitamos fingir, no necesitamos ocultar nada delante de Dios. Solamente decir, Señor, yo te necesito, porque todavía hay cosas que no he alcanzado. Dios te va a dar las fuerzas para hacerlo. Así que, primer punto, reconocer que todavía nos falta. Reconozca su estado delante de Dios. Reconozca su situación. Es un buen punto. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Él, como meta, como proyecto de vida, te ve como una palmera firme que va a soportar cualquier situación. Así que, primero, reconozcamos que no hemos alcanzado todo y que nos falta. Pero estamos aquí en la presencia de Dios, sometiéndonos para que Él haga la obra. Él la va a terminar. El que comenzó la obra en nosotros, la va a terminar. Así que primer paso, reconozcamos que necesitamos de Dios. Aleluya. Segundo, tener en cuenta, más allá de reconocer, tener en cuenta que siempre hay capacidad para crecer. En Cristo
nunca la obra queda terminada por completo. Eso va a ser en la presencia de Dios. Siempre hay capacidad para crecer, siempre. Y acá no importa si hay algo que hemos aprendido de este salmo, que aún los ancianos van a tener fruto y van a estar vigorosos y verdes. Quiere decir que siempre hay tiempo para crecer, siempre, siempre. Siempre en Dios hay una oportunidad, siempre en Dios hay algo para hacer nuevo. Y esto es maravilloso, siempre. Y lo vemos en la Biblia, no solamente que esté escrito, sino por medio de personajes bíblicos, personas que aún siendo ancianos y parecía a los ojos de los demás que no se cumplían las promesas de Dios, pero Dios las cumplió. En Dios siempre hay tiempo, siempre. En Dios nunca es tarde. Amén. Nunca. Siempre hay tiempo para crecer. Y esto es maravilloso. Hay tiempo y hay capacidad para crecer. Así que nadie crea que algo se perdió en la vida. En Dios todas las cosas son hechas nuevas. Nadie crea que se perdió alguna oportunidad. En Dios siempre hay una oportunidad y una oportunidad nueva. Amén. Tercero, yo tengo que tomar la decisión de crecer, pero que el ambiente externo, nada de mi ambiente me tiene que determinar el crecimiento, nada. Para que me entienda, esto pasa como en una pecera. Si usted pone un pececito y le pone una pecera chiquita, usted va a ver que el pez en algún momento deja de crecer. Y si la pecera es grande, el pez va a seguir creciendo, no lo va a limitar nada. Hay algo que tenemos que tener cuidado, que nos puede limitar el crecimiento. Es el ambiente. Muchas veces la pecera es chiquita. La pecera en donde nos movemos es pequeña y por eso no crecemos. Por eso. Entonces, el factor que determina mi crecimiento es porque vivo en una pecera muy chiquita. Es tiempo, aquellos que quieren crecer, es tiempo de extenderse. Es tiempo de extenderse. Por ahí la pecera está en tu cabeza. Extendete. Extendete. Empezá a soñar y a tener grandes sueños. Quizás la pecera es tu economía. Tu economía, estás atado a algo, un ingreso, y no soñás más que eso. Extendete. Extendete. La pecera es en tu familia. Empecé a impartir fe. Empiecen a soñar toda la familia, extiéndanse. La pecera puede ser tus limitaciones físicas, la edad, la salud, y por eso no haces esto, lo otro. Empezá a extenderte, que nada limite tu crecimiento. Quizás la pecera puede ser el país. Vivimos en un país que siempre hay conflicto y siempre hay crisis. Y uno muchas veces no lleva adelante los sueños y los proyectos porque dice, y voy a esperar a que la cosa mejore. ¿Y sabe cuánto hace que uno escucha, la cosa ya va a mejorar y no mejora? Y pasan los años, las décadas. Entonces, no esperes más, extendete, empezá a soñar, proyectá. No importa si la pecera es tu país, extendete. Puede ser la iglesia, el ministerio. Puede ser algo que te limita y tenés sueños y proyectos, empezá a extenderte, que nada te limite en el crecimiento, nada de lo que te rodea, que nadie te ponga un no, que nadie te ponga un pero. Si hay sueños y proyectos, extendete. Nadie puede poner frenos al crecimiento que quiere dar Dios. Amén. Y por último, que las barreras, que las maldiciones impidan el crecimiento, sino todo lo contrario. Quizás el mismo diablo puede impedir que crezcas, pero quiero decirte en el nombre del Señor que esas barreras se tienen que romper en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, con poder, con autoridad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.
Nosotros somos de compartir muchas veces que hay maldiciones que frenan nuestra economía, hay maldiciones que frenan nuestra salud, hay maldiciones y poderes de las tinieblas que atentan contra nuestro crecimiento. Pero no es para quedarse detenido y lamentarse, sino es para decir, en el nombre de Jesús, yo atravieso esas barreras, se deshacen en el nombre de Jesús, se cortan las maldiciones y vivo en libertad y me levanto y voy a ser como una palmera, voy a estar firme como el cedro y voy a tener fruto y voy a crecer y voy a anunciar, porque ese es mi propósito, voy a anunciar las verdades del reino. ¿Cuántos quieren crecer? Les invito a ponerse de pie, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Plantate en tu realidad y reconoce que quizás no alcanzaste todo. Te faltan cosas. Eso es una buena postura, un buen lugar. Señor, me falta. Señor, no tengo todo claro. Señor, todo lo que está escrito hasta ahora no lo he experimentado. Quizás hay promesas divinas que no vi tu mano, faltan. Tengo debilidades. Hay cosas que tienen que cambiar, pero lo reconozco. Acá estamos en tu presencia. Acá estamos en tu presencia, anhelando llegar a ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Te invito a levantar tu mano, ya dejando de lado tu condición y esperando en que Él haga la obra. Señor, queremos crecer, que nada impida el crecimiento, ninguna barrera, ningún estado ambiental, ninguna pecera que me deje crecer. Aleluya. Estamos en su presencia, estamos en la presencia de Dios. Deja que Él opere, deja que el Espíritu Santo derribe las barreras. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Deja que el Espíritu Santo lo haga. Saque todo impedimento. Aleluya. Señor, estamos en tu presencia. Tu Espíritu está aquí, que es el que va a hacer la obra. Esa obra de transformación, esa obra que nos cambia, que nos saca de un lugar de esclavitud, de estancamiento, y nos lleva a un lugar de crecimiento, un crecimiento que nos va a mantener firmes, experimentando milagros en tu casa, compartiendo aún en los atrios tu palabra, con la comunidad en Cristo, siendo parte de la obra de Cristo. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, si hay algo que hasta ahora ha detenido el crecimiento de mi vida y de mis hermanos, lo derribamos ahora en el nombre de Jesús. Derribamos, Señor, toda barrera, derribamos toda fortaleza y ahora, Padre, nos extendemos para crecer. Nos extendemos en fe, nos extendemos en proyectos, en sueños. Que nada detenga tu obra. Señor, en el nombre de Jesús, si hay alguien aquí que su economía está estancada, ahora en el nombre de Jesús, se derriban las barreras, se derriban. Si hay alguien aquí que en sus sueños hay estancamiento y se ha detenido el crecimiento, se derriba esa fortaleza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y nos determinamos a crecer en tu nombre y va a haber fruto y fruto en abundancia. Señor, esta palabra no vuelve vacía, sino vuelve con un propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. El justo florecerá, sí, Señor, como la palmera. Va a
vas a florecer. Florecerá Que Dios te bendiga. como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera. Florecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá.